¡Eso, chef! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, mi Pame? Lunes y empezamos con toda la actitud, con toda la delicia de la cocina también. La energía, así es, pues lunes de lunch, señor, señora, y pues algo más diferente que darles a los peques, porque en esta temporada de calor también los peques necesitan refrescarse. ¡Claro! Y aquí es una combinación de avena con yogur, que sé que les va a encantar. Oye, definitivamente sí, todos en casita. Yo sé que los que nos están viendo van a estar encantados con esta receta. ¿Y qué creen? Ya les tenemos los ingredientes. Para estas canastitas de avenas y frutos rojos del bosque necesitamos 8 porciones. Bueno, más bien para preparar 8 porciones necesitamos 2 tazas de avena, 2 cucharadas de azúcar morena. 2 cucharadas de mantequilla fundida. Así es, Pam, 2 cucharadas de miel de abeja. 350 mililitros de yogurt, el que sea de tu agrado. Puede ser natural, de frutita. Así es, el del peque, ¿verdad? También vamos a necesitar para servir ya nada más frambuesas al gusto. Y mora azul al gusto. Y ya. Y nada más. Rapidísimo, Bien chef. fácil, bien fácil, A ver, bien práctico. dinos, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar estas canastitas? Que además, según tengo entendido que la avena sí, pues ayuda también como a la digestión, como a la digestión, a muchísima bajar fibra. un poquito de peso, a sentirte más saciado, ¿no? Exacto, así es un super cereal, digo, es considerado como un super cereal porque baja el colesterol, el azúcar en la sangre, tiene muchísimos beneficios. Y para los niños, pues la energía, ¿verdad? Ok, Pame, tenemos nuestra avena, lo que vamos a hacer en el procesador, Pame, vamos a destaparlo, por favor, confío en ti que sepas cómo. Perfecto, muy bien, Pame. Lo vamos a destapar, vamos a agregar avena, vamos a agregar la mitad, Pam, ¿La nada más mitad? como ahorita, exactamente, más o menos la mitad. Ahorita vamos a hacer unas canastitas de avena, pero la avena la podemos sustituir si de repente queremos por amaranto, perfectamente. Vamos a utilizar azúcar morena, la que ustedes tengan, o algunos la conocen como mascabado también. Okay. Si no la tienen, señor, recuerden, no se preocupen, ¿Cuánto? cualquiera que tenga. Es así, un poquito más de la mitad también, por favorcito. Y vamos a agregar miel de abeja. Puede ser miel de abeja, que es por lo general la que le gusta más a los chiquitos, pero puede ser también miel de maple. Puede ser miel de agave, ¿Toda? también es así toda, Pame, por favorcito. Y le vamos a dar play. Mientras Pame ahorita está de aquel lado triturando nuestra mezcla, recuerden, si no tenemos procesador, en licuadora. No se angustien por eso. Tenemos unos... Si no en el molcajete. En el molcajete. Pues si tienen buen bíceps, pues se podría, aplicaría buen ejercicio matutino. Ok, ojo, tenemos nuestros moldecitos que son como para tipo panquecitos. Si los tenemos, podemos utilizarlos y si no, unas tipo flaneritas. Ahorita vamos a ver cómo. Tenemos aceite o mantequilla. Ahí voy contigo, Pam, es que tiene un seguro contra niños. Con razón. Con razón, sí. Oye, chef, Ahí no está. te burles tampoco. Es que, ¿qué crees Me que...? puso el seguro para niños, oigan. No, luego Daniel viene a utilizarla y pues ¿para qué Sí. te cuento? Ahí otra Acá. vez. Ahí está, dale. ¿Ves? Ahí va. ¡Qué bárbaro! Lo que vamos a A ver. ver es que se nota... Ahí está, Pame, ya le puse aquí. Lo que vamos a ver es que se nota... Se zafa, Pame. Ahí está, ya quedó, no te preocupes. ¿Ya? Se va a hacer como una especie de pastita, eso es lo que quiero que se forme. Con eso, Pame. Ya te me Ahora estás no, emocionando. ahora Ahora no. se quiere parar. ¿Ok? Vamos a vaciarlo aquí, Pame. Te paso una cucharita. Mira, con esta si quieres. bien. Aquí lo vaciamos, nada más Ok. entonces como demostración. Rápidamente. Vamos a poner tantito aceite o mantequilla. Esto es para que no se nos vaya a pegar por el borde. Vamos a tener la mezcla. Jale una cucharita de este lado, te robo esa, con esa tantito, ¿Sí? Pame. Sí, nada más Ay, es qué para bueno, chef, porque demostración. está bien duro. Allí en casita, así con más calma, lo único que quiero es la demostración, ¿ok? Tenemos Mira, con la otra entonces cucharita, nuestra pues. especie como de cupcake. Aquí sí con un poquito de paciencia, lo vamos a hacer de preferencia una noche anterior y vamos a ir entonces nada más forrando nuestro moldecito, ¿ok? Vamos a irlo entonces haciendo. Ahora, ya que tengamos todos listos, lo que vamos a hacer va a ser meterlos al horno, 180 grados, son aproximadamente a que dore, que será a lo mejor unos... Ok. ¿Cuántos minutitos? Pues a lo mejor unos 10 minutitos, no creo que tarde 10 más. minutitos a 180 grados y hay que precalentar el horno. ¿o No, ninguno. O sea, directo. Exacto. Ahora, ya que lo tenemos, si llegamos a tener algo así como para aplastarlo, ya sabe que señora, que usted se las ingenia. A Hay mí que se me ponernos ocurrió- creativos Exactamente. en la A mí se me cocina. ocurrió una especie así como la aspa de la batidora y le vamos a hacer especie de canastita, ¿ok? Ahí queda, ahí se alcanza a ver la canasta. ¿Se ¿Ya puede esto ver le ahí? tenemos que poner aceite o algo? Sí, para ¿o que no se pegue. Lo vamos a meter a hornear y nos van a salir esta especie de canastita. Ya tenemos unas Oye, por está acá bien rico. armadas. Aquí se me cayó un pedacito y lo Sí, probé. está bueno. Y de hecho lo podemos Y sustituir está por amaranto. delicioso. Nos van a salir especie de canastitas así, ¿ok? Entonces, rápidamente. ¿Por qué me gustó esta idea igual para los chiquitos? Porque
a veces les mandamos las cosas y todas se les remojan ya para el recreo. En este caso, pues la canasta es lo bastante firme para que la pueda soportar. O sea, como tanto lluvia. ¿cuántas horas nos aguantará la canastita? Híjole, yo creo que mediodía. ¿Mediodía? Yo creo que sí aguanta bastante. Oye, súper bien. Oye, chef, ¿y a ti qué te dice tu hijo de estos lonches deliciosos que le mandas a la escuela? De ser la envidia de todos sus compañeros, ¿no? Pues algo me ha comentado, ¿verdad? ¿Sí? Ay, pues sí, cómo no. Y además, como dices, o sea, esto es para los niños, pero para también los adultos que vamos a trabajar y necesitamos comer un snack saludable, lo podemos llevar. Pero también recuerden que si tienen invitados en la mañana o en la tarde, pueden compartir este tipo de recetas con ellos, prepararlas, son muy fáciles, incluso pueden cocinar en conjunto como actividad para los niños. Está padre también porque independientemente del horno que utilizamos y que ese sí lo usamos los adultos, pues los niños pueden participar perfectamente en la preparación, ¿no? Así y es. se genera un momento muy bonito. Es correcto, Ambar. Entre familia y amigos. Ahora, como comentario, las canastitas son atractivas para los niños, pero igual como ya lo comentó Pam, si de repente queremos a lo mejor un snack para nosotros, podemos hacer una barra completa, la partimos con un cuchillo y la metemos a hornear y ya sirve perfectamente Ya para todos nosotros. me están viendo con cara Sí, de ¿verdad? envidia de este snack. Ya los Pues vi, hoy no. pero hoy les van los ingredientes. Por si le faltó alguno, para estas canastitas de avena y frutos del bosque, para 8 porciones necesitamos 2 tazas de avena, 2 cucharadas de azúcar morena, 2 cucharadas de mantequilla fundida, 2 cucharadas de miel de abeja y 350 mililitros de yogurt, el que sea de tu agrado. Así como también para servir frambuesa al gusto y mora azul al gusto, pero me imagino que si no te gustan los frutos rojos, le puedes poner alguna otra cosa, ¿no? Ahora los Cualquier frutos otra cosa, rojos exactamente. tienen altas cantidades de vitamina C, también nos ayudan. Ay, qué rico, pues falta para este calor. ¡Ay, delicioso, chef! ¡Qué rico! Y bueno, si ustedes quieren ver más recetas, quieren proponernos más recetas, más platillos que nos prepare la chef, o por qué no